Hoy comienzo una serie de vídeos donde voy a hablar de emprendedores exitosos y empresas que han hecho las cosas bien y que están generando un cambio positivo. Y ello es porque creo firmemente en que para mejorar tienes que fijarte en los mejores, y por eso he querido aprender de ellos y quiero que vosotros también podáis tener ese aprendizaje, por lo que lo compartiré con vosotros. Y si queréis estar informados de estos nuevos vídeos, recuerda suscribirte ahora a mi canal. Hoy voy a hablar de una de las personas que más admiro como emprendedor y es Elon Musk, al que definiría, como el emprendedor del siglo XXI y el creador de una parte de nuestro futuro. Nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, y aprendió a programar con tan solo 12 años. Se trasladó a Canadá cuando tenía 17 para estudiar en una universidad de allí, aunque posteriormente se desplazó a Pensilvania. Es especialmente conocido por ser el fundador de Tesla Motors, una de las marcas de coches eléctricos más potentes del mundo. Y de la revolucionaria empresa SpaceX, la cual ha creado cohetes que son capaces de volver a aterrizar en la Tierra y ser reutilizados. Y su objetivo final es conseguir crear colonias de personas viviendo en otros países del espacio. Hablando de Tesla, se fundó con el objetivo de comenzar la transición hacia un mundo más sostenible, empezando por la construcción de coches eléctricos, Como he comentado en muchas ocasiones, para poner a prueba la capacidad de una idea y su posible viabilidad en el mercado, es mejor testar la idea de negocio. Y por eso Elon Musk llevó a cabo el proceso de creación de Tesla en 3 fases. En el primer momento decidió crear pocas unidades a un precio alto, demostrando que los coches eléctricos no tenían nada que envidiar a los diésel y a gasolina, En un segundo paso fabricó un número mayor de coches a un precio más bajo. Y por último, produjo en gran volumen y a un precio asequible. Hizo una de sus primeras grandes fortunas cuando su compañía X.com se fusionó y creó PayPal. Otro de sus proyectos es la empresa sin ánimo de lucro OpenAI, que se basa en inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la humanidad. Y también tiene Neuralink, que busca crear dispositivos implantados en el cerebro humano para ampliar nuestras capacidades, fusionando a humanos con software. Hace un año creó también la empresa Boring Company, un proyecto que busca reducir los atascos en las ciudades, creando también túneles. Por ejemplo, crear estos túneles paralelos a autopistas que permitan reducir la densidad del tráfico. A pesar de que este proyecto solamente es un proyecto y no es para nada factible por el momento, esta compañía ya está facturando miles de dólares solamente con el merchandising. Y es que todo proyecto en el que participe Elon Musk se hace de oro, Muchas veces gracias a su aplicación del marketing. En el caso de Boring Company, Elon Musk decidió que como todavía no podía llevar a cabo el proyecto, daría a conocer el proyecto vendiendo gorras. Y para animar más la cuestión, comunicó que si era capaz de vender más de 5.000 gorras, realizaría y comercializaría un lanzallamas. Pues bien, el pasado 28 de enero, después de haber superado la cifra récord que había señalado, Elon Musk presentó su nuevo lanzallamas.
que a día de hoy lleva más de 6.000 unidades vendidas. Un auténtico récord para una compañía que no ha empezado a trabajar para su fin último y primero, que era construir túneles para evitar atascos en las ciudades. Pero que haya facturado más de 7 millones de dólares solo con merchandising, ¿es magia? Para nada, se trata de marketing y marca personal. Otra faceta suya, quizá menos conocida, es que fue uno de los advisors del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde, como él definió, su objetivo era acelerar la transición del mundo hacia las energías sostenibles para ayudar a la humanidad, ¿no? Generando, por ejemplo, nuevos puestos de trabajo relacionados. Aunque la realidad es que unos meses después decidió no continuar por no estar alineado con las ideas que tenía Donald Trump. Elon Musk es un emprendedor prematuro, ¿no? Fundó su primera empresa con tan solo 12 años al vender el videojuego Space Invaders que había creado. Sin duda, este sería el inicio de una próspera carrera que cuenta a día de hoy con más de 10 empresas creadas. Pero, ¿cómo sostiene el éxito y la capacidad de gestionar todas sus empresas y seguir creando otras nuevas? El éxito de Elon Musk parece único, pero no es inalcanzable. ¿Has oído hablar de las técnicas de productividad y alto rendimiento? Aunque parezca mentira, ese es uno de los trucos del éxito de muchos gurús, CEOs de empresa y expertos en múltiples áreas. No quiero menospreciar a ninguno de ellos, ya que considero que una parte muy importante es también la capacidad y la inteligencia, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces el éxito se consigue a través de la disciplina y la constancia. Michael Simons analizó los puntos en común que tienen todos sus éxitos y concluyó que Elon Musk basaba su éxito en 3 factores clave. El primero de ellos es no centrarse en una sola cosa, lo que se denomina experto generalista. Busca tener conocimientos de muchos ámbitos sin buscar ser un experto en ninguno de ellos, y esto te dará las claves para poder trabajar en distintos ámbitos y abarcar diferentes sectores, ampliando los conocimientos de diversas áreas. Los conocimientos de Elon Musk abarcan desde la ingeniería de cohetes hasta la inteligencia artificial. El segundo de ellos es la sed de aprendizaje. De forma personal, y a quien me pregunta, siempre le digo que debe dedicar el 15% de su jornada a obtener nuevos aprendizajes, ¿no? En el caso de Elon Musk, en su adolescencia, devoraba 2 libros al día de multitud de disciplinas, desde ciencia ficción, pasando por filosofía, religión o programación. Este ansia de conocimiento le permitió convertirse en el experto generalista que hemos comentado en el punto anterior. Aprender de diferentes áreas le permitió transferir conocimientos de un área a otra y de un sector a otro. Por último, Elon Musk lleva a cabo un proceso que podemos conocer como transferencia de aprendizaje. Es decir, primero explora diferentes múltiples puntos de vista de un mismo objetivo, para luego pasar a reconstruir principios que ya conocía de otros campos. Por ejemplo, aeroespacial para crear SpaceX, automotriz para crear Tesla y tecnología para ayudar a construir PayPal. La pasión de Elon Musk le ha convertido no solo en multimillonario, sino también en un ejemplo a seguir para cualquier emprendedor, ¿no? En Twitter cuenta con más de 2,1 millones de seguidores y cerca de 7 millones en Instagram, y destaca por buscar la creación de un futuro más sostenible y su idea de conservar la especie humana colonizando Marte. Sin duda, los límites de este emprendedor son únicos. Me gustaría conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Elon Musk qué opinas de este emprendedor. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos analizando la vida y el éxito de grandes emprendedores, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.